$500 fue el precio acordado para matar a un periodista. No ocurrió en Colombia, no fue una escena importada de una serie sobre cárteles y tampoco fue una de esas amenazas que se evaporan en el aire de una radio. Ocurrió en Montevideo, Uruguay. El sicario recibió dinero, un arma, una fotografía y los movimientos de la víctima. Lo esperó en la puerta de su casa y le disparó por la espalda. Esta historia ocurrió en Montevideo la noche del 21 de diciembre de 2003. Faltaban 4 días para Navidad y la ciudad comenzaba a entrar en esa modorra de fin de año, durante la cual las oficinas se vacían, los juzgados reducen su actividad y cualquier explosión puede confundirse con un fuego artificial. Gabito había terminado su trabajo, venía de participar en Radio Cero y en su programa Intocables, emitido por TV Libre. También trabajaba en el Diario de la República y en Estadio 1, es decir, era una figura públicamente conocida. Cerca de las 11:30 de la noche llegó al edificio donde vivía, en la zona de la Unión. Mientras caminaba hacia la entrada escuchó una explosión detrás de él. Al principio no comprendió qué había sucedido. Segundos después sintió el ardor y vio la sangre correr por su pierna izquierda. Intentó mantenerse en pie y solo alcanzó a observar un Volkswagen Gol blanco que daba la vuelta y escapaba por la avenida 8 de octubre. El atacante no intentó robarlo ni pronunció una palabra. Salió de la oscuridad, disparó y corrió hacia el automóvil que lo esperaba. Horas antes, la esposa de Gabito había recibido una llamada. Un supuesto amigo quería saber si el periodista ya había regresado a su casa. Desde el sanatorio, con la bala todavía alojada en el cuerpo, Gabito dijo que habían venido a hacer un mandado. Estaba convencido de que el ataque guardaba relación con sus investigaciones sobre el lavado de dinero y la corrupción en el fútbol uruguayo. No era una sospecha descabellada. Gabito había convertido el periodismo deportivo en algo bastante más incómodo que comentar resultados, discutir arbitrajes o entrevistar jugadores. Para él, el fútbol era un territorio donde se cruzaban dirigentes, representantes, empresarios, transferencias internacionales, derechos de televisión y capitales cuyo origen debía ser investigado. Aquella misma noche había hablado públicamente de la situación familiar y judicial del futbolista Horacio Peralta. También había anunciado que presentaría documentación sobre presunto lavado de dinero ante la jueza Anabela Damasco. Sus denuncias habían acumulado enemigos y conflictos judiciales. En las primeras horas, por lo tanto, había varios posibles motivos y bastante sospechosos. Esta causa terminaría demostrando que el origen inmediato del atentado estaba en un episodio aparentemente menor de las divisiones juveniles. Y quizá por eso el caso resulta todavía más revelador. No fue necesario descubrir una operación millonaria para que alguien decidiera contratar un hombre armado. Alcanzó con desafiar a la autoridad de un dirigente acostumbrado a que ciertas cosas se resolvieran dentro de la familia del fútbol. Todo había comenzado después de que un futbolista de Nacional Sub-18 golpeara al árbitro Luis Larrañaga. De acuerdo con la denuncia difundida por Gabito, Nelson Spillman, entonces presidente del Consejo Único Juvenil de la AUF, había presionado al árbitro para que no denunciara al jugador o modificara los términos de su informe. Larrañaga se negó, el episodio llegó al Tribunal de Honor de la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero, según denunció el periodista, el expediente quedó guardado durante meses en un cajón. Gabito publicó la denuncia, Spillman respondió con insultos y amenazas públicas. Lo llamó Tupamaro del periodismo, vendepatria y cobarde, entre varios más. 4 días antes del atentado, durante una entrevista, se preguntó en voz alta si acaso no podía matar a Gabito. Inmediatamente aclaró que no hablaba de matarlo literalmente, sino de golpearlo y romperle la cabeza con un fierro. Spillman en otra ocasión había advertido que el periodista encontraría la horma de su zapato y tendría que bailar con la más fea. 4 días después, un hombre armado esperaba a Gabito frente a su casa. La investigación avanzó lentamente durante los primeros meses. Gabito colaboró con la policía, buscó información y siguió denunciando. La Asociación de la Prensa Uruguaya reclamó el esclarecimiento del ataque y señaló que no se trataba solamente de una agresión contra uno de sus afiliados. Un atentado cometido para detener una investigación periodística comprometía el derecho de toda la sociedad a recibir información. En abril de 2004, la policía llegó hasta Juan Carlos Martínez Garaza, conocido como el Negro Juan Carlos. Martínez admitió que había recibido $500 para atacar a Gabito. Según su declaración, el encargo original era matarlo, pero cuando tuvo al periodista frente a él sostuvo que se arrepintió, bajó el arma y apuntó contra sus piernas. La justicia terminaría estableciendo que Martínez había sido el autor material del disparo y que había actuado a cambio de dinero. Un caso típico de sicariato, otro intento más en la larga historia de silenciamiento a periodistas. Pero un testigo aportó una pieza decisiva.
Una noche había entrado a una pizzería ubicada en la zona de Camino Carrasco y Avenida Bolivia. Mientras esperaba su pedido, escuchó a dos hombres conversar sobre Gavito. Hablaban del interés de un dirigente en hacerlo desaparecer y mencionaban un pago justamente de $500. Esta historia, la policía cruzó llamadas telefónicas, investigó el celular de Martínez y reconstruyó el recorrido del vehículo utilizado. El automóvil pertenecía a Nelson Spillman y era conducido habitualmente por su hermano, Ernesto Daniel Spillman. A partir de ese momento, la causa se transformó en un laberinto de confesiones, retractaciones y maniobras difíciles de explicar como simples equivocaciones. Daniel Spillman permaneció prófugo durante varias horas. Cuando finalmente se presentó ante el juez Pedro Hackenbruch, afirmó que había sido él mismo quien disparó contra Gavito. Según esa nueva versión, Martínez no habría recibido dinero para cometer el atentado, sino para declararse culpable de un crimen que no había cometido. La declaración sorprendió al magistrado y alteró toda la investigación. Poco después, Daniel volvió a cambiar su relato. En cuestión de días coexistieron varias versiones. Martínez afirmaba que había cobrado para atacar al periodista. Daniel decía que le había pagado para asumir falsamente la responsabilidad. Los abogados intercambiaban información y algunos abandonaban las defensas. Cada nueva declaración parecía destinada a volver más difícil la identificación de quién había ordenado, preparado y ejecutado el atentado. A pesar de las contradicciones, los indicios materiales seguían apuntando hacia un mismo lugar. El 27 de abril de 2004, el juez Hackenbruch procesó con prisión a Nelson y Daniel Spillman como coautores de un delito de lesiones personales muy especialmente agravadas por pago o promesa remuneratoria. Juan Carlos Martínez fue procesado como autor material. La investigación estableció que Daniel había intervenido en la preparación y ejecución del atentado y conducido el vehículo que transportó al tirador. En el caso de Nelson, el juez habló de una concatenación de indicios que permitía concluir que estaba informado y había participado en el ataque. El dirigente nunca confesó. Su defensa intentó demostrar que debido a su estado psiquiátrico podría ser inimputable. El juez ordenó una pericia y el examen concluyó que Spillman era responsable de sus actos. Al día siguiente de los procesamientos, la AUF intervino el Consejo Único Juvenil. La organización actuó finalmente sobre la estructura que dirigía Spillman, aunque lo hizo después de que un periodista hubiera sido baleado, un sicario hubiera confesado y dos hermanos terminaran en prisión. La consecuencia penal, sin embargo, estuvo lejos de reflejar la dimensión del atentado. Como Gavito no permaneció incapacitado durante más de 20 días, el episodio fue considerado un delito de lesiones personales y no de lesiones graves. La diferencia dependía de la duración del daño físico. El dinero, la vigilancia, el arma y la intención de silenciar una investigación no modificaban el número de días que el periodista había estado impedido de trabajar. Nelson y Daniel Spillman recuperaron la libertad bajo fianza pocos meses después. La fiscal Dora Domenech sostuvo que se trataba de un delito pluriofensivo. El disparo había lesionado a Gavito, pero también había atacado la libertad de expresión. El cuerpo del periodista era la víctima inmediata. El mensaje estaba destinado a todos los que pudieran seguir investigando. Esta historia ocurrió en mayo de 2006. La jueza Graciela Gatti condenó a Nelson Spillman a 16 meses de prisión como coautor de lesiones personales muy especialmente agravadas. Su defensa apeló y sostuvo, entre otros argumentos, que las amenazas anteriores no alcanzaban para probar su responsabilidad. En julio de 2007, el Tribunal de Apelaciones confirmó la condena. Los ministros entendieron que las amenazas permitían establecer que existía un motivo y que Spillman estaba dispuesto a actuar contra Gavito. A eso se sumaban el vínculo de su hermano con el ejecutor, el vehículo empleado y los demás elementos reunidos durante la investigación. La condena quedó firme, aunque Spillman accedió al beneficio de la suspensión condicional de la pena. Gavito luego declararía: "Este es un atentado contra la libertad de expresión que por el bien de la sociedad y las instituciones democráticas no podía quedar impune, y por suerte no fue así". Parecía que esta historia había concluido y el caso archivado, pero el episodio más revelador ocurrió después. En 2007, mientras su condena todavía era examinada por el Tribunal de Apelaciones, Nelson Spillman comenzó a buscar votos entre los clubes para regresar al gobierno del fútbol juvenil. Mantuvo contactos con dirigentes y llegó a plantear su intención dentro de la propia AUF. El Consejo Ejecutivo anticipó que lo vetaría, aunque algunos clubes todavía evalúan respaldarlo. Spillman no parecía considerar que haber sido condenado por el atentado contra un periodista lo excluyera para siempre del poder. Creía que reuniendo los votos suficientes podría regresar. El disparo no había llegado desde afuera del fútbol uruguayo, había salido de sus propias oficinas
de sus disputas internas y una estructura que durante demasiado tiempo confundió gobernar con no tener que dar explicaciones. Si te gustó este video, suscríbete a Periferia Investiga y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas investigaciones. También puedes ayudarnos dejando tu comentario y compartiendo este video. Cada suscripción nos permite seguir investigando, conectar los hechos y contar las historias que el poder preferiría mantener en la periferia.